Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos comentan y preguntan lo siguiente. En la Biblia, cuando Dios le dijo a Rebeca que iban a haber dos naciones en su vientre, si la que salió de Jacob es Israel, ¿cuál es la que salió de Esaú? Bueno, tendríamos que trazar la historia de Esaú acá, pero en Primera de Crónicas, capítulo 1, del verso 35 al 54, tenemos aquí enumerada la descendencia de Esaú, los primeros reyes que tuvo Esaú. Así es que no se los leo porque es extenso y son muchos nombres, así es que no quiero aturdirlos con tantos nombres, pero los invito a leerlo. Primera de Crónicas, capítulo 1, del verso 35 al 54. Dios les dio lo que se llama el monte de Seir, y hoy en día sería lo equivalente más o menos a Jordania. Esa es la región que habitaron ellos. Su descendencia vino a llamarse los edomitas en términos generales, pero es más o menos lo que es Jordania. Hoy, ¿quiénes son los descendientes directos de Esaú? Bueno, nosotros le llamamos más o menos acá en el mundo occidental, le llamamos el mundo árabe a todo lo que es Medio Oriente. Sabemos que no es del todo correcto porque hay muchos grupos étnicos, muchas tribus, muchas gentes que conforman todo lo que es la población del Medio Oriente. Así es que pues los descendientes de Esaú son algunos de estos grupos étnicos que están allí. Pero su territorio originalmente era básicamente lo que es hoy Jordania y un poco de territorio al sur de Israel. Ese es el terreno que fueron a ocupar los edomitas o Esaú. Pero hagamos un poco la historia de Esaú porque es muy importante, espiritualmente hablando, y esto lo confirma la Biblia ya luego en el Nuevo Testamento. Pero Jacob representa al hombre espiritual y Esaú representa al hombre natural. Y el mismo apóstol Pablo dice, pues vean cómo Esaú vino primero y Esaú siempre estuvo persiguiendo a Jacob. Así es que así es la naturaleza carnal que siempre está persiguiendo a nuestro hombre espiritual. Pero bueno, lo que nos compete es algo más que la analogía. Vámonos a Números capítulo 20. Y el pueblo de Israel en sus jornadas de Egipto a Canaán pasó por el territorio de Esaú, o tenía que pasar por el territorio de Esaú. Así es que leamos a ver qué sucedió. Números capítulo 20, a partir del verso 14, les leo. Envió Moisés embajadores al rey de Edom, entre Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y tuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom les respondió, y entre paréntesis recuerden, Edom es Esaú. No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Así es que aquí tiene ya la nación de Israel un primer encuentro con los edomitas, y simplemente no los dejaron pasar por su territorio. En el libro de Deuteronomio se vuelve a narrar esta historia, y Dios les había dicho, no los molestes, no los toques, porque yo les di el monte de Seir por heredad. Así es que pues ellos no eran descendientes de Canaán, así es que ellos no eran de las naciones que Dios buscaba destruir a causa de el grado de perversión que habían alcanzado.
Pero aquí no termina la historia de los edomitas o de Esaú para con la nación de Israel. Acá no los dejaron pasar y estoy seguro que ellos nunca perdieron de vista el hecho de que eran hermanos. Pues Esaú y Jacob eran hermanos y sin embargo no los trataron como tales, con todo y que Israel habló a ellos con decoro y con respeto. Pero vámonos ahora a Abdías capítulo 1. Abdías capítulo 1 verso 14. Eso no fue lo peor que le hizo Esaú o la nación de los edomitas a la nación de los israelitas. Abdías, bueno, tiene solo un capítulo, así es que les leo del versículo 1 al verso 14, a lo mejor todo el libro de Abdías, es muy corto, es un solo capítulo, 21 versículos. Pero acá viene una profecía en contra de Esaú. No es la única, también encontramos una en Jeremías, capítulo 49, del verso 7 al 22. Y son profecías muy, muy fuertes. De hecho, Abdías repite algunas de las palabras de Jeremías, pero añade otra información que nos interesa mucho. Les leo Abdías, el único capítulo, desde el verso 1. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Entre paréntesis, pues comentemos algunas cosas. Dios aquí dice que los hizo pequeños, y efectivamente, si uno ve mapas de los lugares que poblaron todas estas tribus y naciones, efectivamente Edom se reduce a Jordania. Pero aquí dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, y hay comentaristas que dicen que aquí se está refiriendo a la antigua ciudad de Petra, que precisamente queda en Jordania, que es una ciudad que fue literalmente esculpida de las piedras. Bueno, pero obviamente Esaú se llenó de altivez y dijo, Dios le dice a Esaú, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Sigo leyendo, verso 4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarán lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarán algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Y acá da las razones entre paréntesis. Dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Y vuelvo a comentar, cuando Dios entregó a Israel y a Jerusalén en manos de los caldeos o de los babilonios en tiempos del rey Nabucodonosor, obviamente según lo que aquí dice, y les voy a dar otra cita en el libro de los Salmos, pero obviamente los edomitas o los de Esaú se le unieron a los caldeos y fueron y buscaron destruir a los israelitas, que eran sus hermanos. Así es que por esto es que Dios profetiza tan fuerte sobre los edomitas, y van a ver algo muy muy fuerte dentro de un momento. Pero les sigo leyendo. Vuelvo a leer el verso 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio.
No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de su angustia. Y otra vez abro paréntesis acá, pero aquí se describe lo que ellos hicieron cuando los caldeos estaban acabando con Israel y con Jerusalén. Los edomitas se les unieron y terminaron de saquear y de matar y de acabar con los israelitas, sus hermanos. Dios esperaba que los edomitas, que Esaú considerara a Israel como hermano y no se ensañara sobre Israel cuando Dios entregó a Israel en manos de los caldeos. Pero así lo hicieron. Así es que el verso 15 dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Acá Dios está hablando, el día del Señor aquí se refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo juzgue a las naciones de la tierra y establezca su reino sobre esta tierra, después de haberla santificado con fuego. Así es que aquí Dios dice que va a juzgar de manera especial a Edom o a Esaú. Y dice, verso 17, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán, y ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Esta es una profecía tremenda. Nuevamente la encontramos en Jeremías capítulo 49, como les dije, a partir del verso 7. Pero Dios, cuando Jesucristo venga a establecer su reino sobre la tierra, con él van a venir sus santos ejércitos vestidos de lino fino, montando sus caballos blancos. Es a ellos a quienes se refiere aquí como los salvadores, a la esposa del Señor Jesucristo y a los 144,000 que vienen juntamente con él. Así es que Dios mediante seremos parte de ese gran ejército, lo que significa que nosotros vendremos juntamente con Jesucristo y nosotros vamos a juzgar el monte de Esaú, según las palabras de Abdías. Y aquí no termina la historia. Ahora solo déjenme complementar esto, lo que hicieron los edomitas cuando Dios entregó a Israel en mano de los caldeos. En el Salmo 137, les voy a leer todo el Salmo 137. Es un salmo que se escribió cuando Israel ya se encontraba cautivo en Babilonia. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña.
Son palabras fuertes, pero y recordemos que no todos los salmos fueron escritos por David, no todos los salmos fueron escritos en la misma época. El Salmo 137 fue escrito cuando, recuerden que antes de destruir Jerusalén, los caldeos llevaron cautivos en 3 diferentes ocasiones o grupos a los buenos hijos, a los israelitas, a los que les perdonaron la vida, a Caldea o a Babilonia. De esa cuenta encontramos a Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego en Babilonia. Ahí encontramos a Esther, a Mardoqueo. Ahí encontramos a los profetas Ageo, Zacarías. Todos ellos estaban en Babilonia. Pero aquí se nos dice lo que estaban haciendo los edomitas cuando los caldeos, los babilonios estaban destruyendo Jerusalén. Los edomitas estaban diciendo arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Así es que Dios eso no se los perdonó. Y ahora vean lo más sorprendente de todo. Isaías 63 del verso 1 al 6. Isaías 63 del verso 1 al 6. Aquí habla de Jesucristo en su segunda venida a destruir todas estas naciones. Dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habito en justicia, grande para salvar. Está refiriéndose a Jesucristo. En el libro de Apocalipsis aparece Jesucristo vestido con vestiduras rojas. Va a haber una batalla que se va a pelear en Bosra o en Edom, precisamente al sur de Jerusalén, en el territorio de los edomitas, y es esto lo que se está describiendo acá, cuando Jesucristo venga con sus santos ejércitos a pelear en contra de estas naciones. Verso 2 dice: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Y aquí está hablando pues de cómo cuando Jesucristo venga se va a pelear una batalla al sur de Jerusalén en contra de los edomitas o de Esaú, y el Señor Jesucristo va a vengar, ¿verdad?, lo que hicieron los edomitas con sus hermanos los israelitas. Pero allí no termina la historia. Isaías capítulo 34 del verso 1 al 17 dice: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y sus cadáveres se levantarán, se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Y comento acá, están hablando del final de la gran tribulación, cuando ya se desató el séptimo sello, y cuando ya sonó la séptima trompeta, y cuando ya se derramaron las 7 copas de ira sobre la tierra y sobre las naciones de la tierra. Y todo esto, momentos previos a la manifestación de Jesucristo y a su segunda venida. Ahora vean pues cómo Dios va a vengar lo que hicieron los edomitas. Sigo leyendo, verso 5. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros. Porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Todo esto es Esaú. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová y año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo.
De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Interrumpo acá la lectura. Pero aquí están hablando del lago de fuego. Tenemos que entender pues que el lago de fuego va a estar ubicado en lo que fue el territorio de Esaú, o de Idumea, o de Edom. Este es el lago de fuego, va a estar al sur de Jerusalén, y es allí a donde va a ser lanzada la muerte y el infierno. Así es que Dios va a convertir en el lago de fuego lo que fue el territorio un día de los edomitas o de Esaú. Esto es tremendo. Y del verso 11 al verso 17 describe todos los espíritus y demonios que se van a encontrar allí, porque Dios va a lanzar al lago de fuego a Satanás y a sus ángeles. Estos demonios están personificados por una serie de animales que se mencionan acá en los demás versículos de Isaías capítulo 34. Pero vean cómo Dios va a castigar tan fuerte a Esaú. Si no nos queda otra lección de todo esto, por lo menos el hecho de que cuando se trata de nuestros hermanos en la carne o los naturales o espirituales, los demás cristianos, Dios espera un trato como tales, como lo que son. Dios espera que tratemos a nuestros hermanos naturales como lo que son, y Dios espera que tratemos a nuestros hermanos espirituales como lo que son. Si nos ensañáramos de ellos, si nos alegráramos en su mal, estaríamos ocupando el mismo lugar que ocupó Esaú cuando Esaú dijo: arrásenla a los caldeos que venían a destruir a sus hermanos los israelitas, y Dios no se los toleró. Así es que seamos muy cuidadosos, examinemos nuestros corazones y tratemos a nuestros hermanos como hermanos. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Están. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio, porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.